El 2021 es el año de las conexiones que transforman. En medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo de tanta tecnología, de tanta comunicación, este será un año de conexiones que transforman antes de conectarnos en los diferentes roles o aspectos de nuestra vida. Nuestra prioridad es nuestra conexión con Dios. El título es Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Creo que es importante que usted y yo podamos vivir este 2021 de esa manera. Año de conexiones, pero lo más importante es que para poderlas vivir tenemos que tener esa seguridad, esa certeza que Jesucristo es el que tiene el control de nuestras vidas. No pierdas de vista en medio de tantas conexiones, de tantas situaciones que se dan hoy en día, que Jesucristo no tome ese control que Él desea tenerlo en cada uno de nosotros. Por eso es importante. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en ti, tú vas a poder ver cambios, tú vas a poder ver lo que Dios ha preparado para este año. Es un año que en medio de incertidumbre, en medio de situaciones que aún no conocemos, pero en medio de todo, Cristo está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y por eso vamos a leer el versículo Gálatas 2:20. Yo sé que tú lo conoces. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que es un pasaje hermoso, contundente, un pasaje que nos desafía a que cada día, en cada momento de nuestras vidas, debemos parecernos más a Cristo, y eso es lo que Dios está formando por estas conexiones que nosotros realizamos con Él. Mientras el carácter de Él se forma en tu vida, en mi vida, podemos desarrollar conexiones que van a transformar todo tipo de relaciones contigo mismo, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Pero lo más importante es esto, que Jesucristo vive en ti y que lo que ahora estás viviendo en este momento lo vives en la fe del Hijo de Dios. En primer lugar, el cual nos amó y él mismo se entregó por cada uno de nosotros. Es importante que tú y yo podamos conectarnos a esa fuente de amor, a esa fuente de poder, como podemos verlo en esa imagen. La importancia de que tú y yo podamos estar conectados a la luz de Cristo. Nuestra conexión con Dios se basa en la relación perfecta que todo cristiano debe tener con el Padre por medio de Jesucristo. Si aún tú no lo estás experimentando y no lo estás viviendo, déjame decirte que la clave es vivir en Cristo, es seguirlo a Él y poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Y vuelvo y te repito lo que dice en Gálatas 2:20, no todo, sino una parte, mas Cristo vive en mí. Eso debe ser el énfasis de esta carrera. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora tú estás viviendo, situación buena, difícil, o lo que esté a tu alrededor, o estés enfrentando, lo que estés viviendo, lo tienes que vivir en la fe del Hijo de Dios. No vivas en base a las circunstancias, no vivas en base a lo que tú oyes, voces que a veces te contradicen esa fe en tu Señor. Ponle atención, la importancia de lo que tú vives, lo que tú haces. Vive en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo. Cuán importante es en este 2021 que tú y yo estamos conectados a esa fuente de poder
a esa fuente de amor, conexiones que transforman. Quiero enfatizar tres cosas en esto de las conexiones que van a transformar nuestro diario vivir y que van a transformar también nuestras vidas y nuestra relación con Dios. La primera, la conexión parte de Dios. Qué tremendo que el que busca encontrarse, el que busca conectarse contigo, conmigo, con la humanidad, es Él. Qué hermoso es saber que es Dios el que da el primer paso. Y recuerda que hace 2000 años Él dio ese paso enviando a su Hijo. Recuerda que su Hijo vino a lo que ya leímos hace un momento, a ser levantado en esa cruz, para volver a conectar a la humanidad con el amor de Dios. Fue enterrado, pero al tercer día Él resucitó, se levantó de los muertos. Dios sigue haciendo ese llamado de conectar al ser humano con Él mismo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es importante que tú y yo reflexionemos en que es Dios el que quiere conectarse con la humanidad. Es Dios el que quiere alcanzar al ser humano, pero muchas veces la gente está más preocupada en conectarse a las cosas terrenales, y no es que esté mal, pero pierden de vista que lo más importante en primer lugar es estar conectado a esa fuente que se llama Dios. Si tú te conectas a Dios, Él te va a permitir conectarte, como te lo dije hace un momento, tener conexiones que transforman tu vida, tener conexiones que agregan valor a tu vida, tener conexiones que transforman también la vida de otras personas, tener conexiones que te permiten transformar este mundo y no permitir que las conexiones te transformen a ti. Por eso que es Jesús el que hizo posible esta conexión por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Él lo hizo posible. Y por eso es importante que volvamos a reflexionar que lo que estemos viviendo en este momento deposita la fe en Jesús, el autor y consumador de lo que hoy somos y de lo que nosotros hacemos. Que Jesús sea el centro de todas tus conexiones. Que Jesús sea el que dinamice todo lo que tú haces y desarrollas por medio de la tecnología, por medio de todas estas plataformas. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso el segundo punto tiene que ver con la conexión que produce transformaciones. Y eso es lo que Dios quiere para este año. Que tus conexiones produzcan cambios, produzcan transformaciones. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuesta llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero ahora que se habla de conexiones, ahora que tenemos que estar ahí abriendo nuestro entendimiento a muchas cosas que desconocíamos, a muchas cosas que hemos tenido que aprender y seguimos aprendiendo. Pero lo importante es que esa conexión produzca cambios, produzca transformaciones y que en realidad tú puedas dejar ver en tu vida que ya no vives tú, sino que es Cristo el que vive en ti. Y es lo que dice en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo ejemplo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Por eso las conexiones, en primer lugar, será tu conexión con Dios. Y esas conexiones, en segundo lugar, van a producir transformaciones, cambios, tanto en tu vida como en las personas con las cuales tú te conectas. El tercer punto, no sé si tú te has preguntado también qué será de este 2021. El 2020 tuve que enfrentar un cambio muy brusco, tuve que adaptarme, quizás permanecí un 90 o 100% encerrado en mi hogar, pero ahora en el 2021 han cambiado el escenario. Quizás estás desarrollando tus actividades de una manera más viable, más normal de lo que fue el año pasado. Pero no sé si te has preguntado, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Quizá tú vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pero de repente te ha aparecido cuando estás conectado y aparece sin conexión a internet. Y te dan ciertos tips, comprobar los cables de red, módem, router, volver a conectarte a una red Wi-Fi, ejecutar diagnósticos de red de Windows, etcétera. ¿Qué has sentido cuando tú miras esa imagen, ese dinosaurio? ¿Qué has sentido cuando te aparece esa escena? ¿Qué sucede cuando no te funciona la conexión a internet? Hay exclamaciones que uno escucha y dice, yo no puedo vivir un día o sobrevivir un día sin internet, sin estar conectado. Has visto a personas o personas llegan tal vez a tu hogar, de repente hasta han perdido hoy el saludo. Lo primero que te dicen es, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el Wi-Fi? Se han perdido tantas cosas. Ya ni siquiera el saludo, porque lo que me interesa es, o me voy a un centro comercial o a un lugar donde haya Wi-Fi gratis. Pero es un afán de que no puedo vivir desconectado. Es un afán de que no puedo pasar ni 5 minutos, porque es la muerte. Es cierto, hay cosas que de repente tú tienes que contestar inmediatamente. De repente tienes que solventar. Pero hoy en día también esas conexiones pueden afectar tu vida. Por eso, el tercer punto, la conexión con mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? Dios te llamó ¿a qué? A vida, no a muerte. Bueno, me apareció ese dinosaurio, me quedé sin conexión. Bueno, medita, ¿qué debo de hacer? Pero no caigas en esa desesperación. Y así como te dan esas indicaciones, comprueba si son los cables o vuelves a conectarte, qué sé yo. Porque debemos conectarnos con nuestro propósito. Conéctate con tu propósito. Ahora sí vamos a leer Marcos 3, del 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, en primer lugar, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Marcos 3, del 13 al 14. Tú estás acá en esta mañana con un propósito de Dios, porque alguien se tomó el tiempo para subir al monte, alguien que te llamó, y por eso estás acá en esta mañana, no estás aquí solamente porque tenías que estar, estás acá con un propósito. Y vinieron a él. Él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si te has desconectado de tu propósito acá en la tierra, y si te has metido
en todo esto de la tecnología, pasas conectado y no es que esté mal, tu trabajo lo demanda, tus estudios, pero también es importante que a veces estamos conectados en las redes sociales, pero estamos desconectados de Jesús. Evalúa cómo está tu conexión con Dios. Evalúa en qué estás invirtiendo tiempo. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar, tiempo de estudiar, tiempo de jugar. Pero también hay un tiempo para conectarte con Dios. Hay gente que le dice a uno, mira, es que he pasado tantas horas conectado y terminé fundido, terminé cansado. ¿Pero por qué? Porque estoy desconectado de la fuente principal que se llama Cristo. Entonces, evalúa cómo está tu conexión con tu propósito. ¿A qué te llamó el Señor? Y te lo vuelvo a repetir. Primero, a que tú estés con Él. Y segundo, también, a enviarte a una misión, a predicar. ¿Cuánto tiempo paso con Él? ¿Cuánto tiempo paso con Jesús? ¿Cuánto tiempo paso con el Señor? ¿Cuánto tiempo paso con Dios? Mientras tú más tiempo inviertas y pases con Dios, más rápidamente vas a encontrar tu propósito para lo cual Dios llegó a tu vida. Pero si no inviertes tiempo en buscar a Dios, te va a costar encontrar el propósito para lo cual Dios te estableció y te llamó. Pasa tiempo con Él, que es lo que dice, y vamos a repetir el texto. Estableció a 12 para que estuviesen con Él, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Sé que vino a cambiar tu manera de trabajar. Teletrabajo, un sinfín de cosas, trabajo en casa, estudio en casa. ¡Qué bien! Inviertes tiempo en prepararte, en seguir creciendo, pero recuerda que tu crecimiento es integral. Y en medio de todo tu crecimiento, recuerda que hay un propósito divino. Recuerda que aún esa carrera tiene un propósito para Dios. Recuerda que ese trabajo, recuerda que esa empresa, recuerda que esa familia, recuerda que ese lugar donde tú estás establecido tiene un propósito para Dios. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Cuando pasas tiempo con Él, entonces Él te muestra su propósito para tu vida. Y propósito, me llamó la atención este significado, y dice ponerse en marcha, ponerse hacia adelante o poner hacia adelante. 2020 quizá detuvo nuestra marcha, quizá me hizo paralizar mi vida, quizá ya no seguí yendo hacia adelante. Por eso 2021, un nuevo capítulo, una nueva etapa en tu vida. Pero Dios te está diciendo, conéctate conmigo en primer lugar. Y en segundo lugar, conéctate con mi propósito. Dios está en primer lugar interesado en que tú te pongas en marcha. Ojo con eso. Dios no quiere que tú te detengas tu marcha. Dios no quiere que tú seas alguien que no tenga éxito en la vida. Dios está interesado en que tú te esfuerces, seas valiente y aún igual tú puedas llegar a obtener ese éxito. Te ha llamado con un propósito. Ponte en marcha, poner hacia adelante. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Conectándome con mi propósito. Viene nuevamente la imagen anterior cuando sucede que me quedo sin conexión. Aquí no le puse
lo que en realidad sale sin conexión a internet, sino solamente quedamos sin conexión. ¿Qué haces cuando tú te desconectas o no hay conexión con Dios ni con tu propósito? ¿Será que te da la misma reacción que te da cuando tú pierdes tu conexión con el internet? No puedo pasar un día sin internet, me muero. No sé si te has puesto a pensar qué va a pasar de ti si pierdes la conexión con Dios, si pierdes la conexión con tu propósito. Que la misma reacción que tú tienes cuando te quedas con el internet, que te desconecta, causan una reacción que afecta. ¿Será que la misma reacción tú tienes cuando te desconectas un día con Dios? Y así como hay ciertos tips para volver a evaluar cómo puedo conectarme, prueba, en primer lugar, recuerda Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Prueba A. Revisa tu conexión con Dios. Revisa tu conexión con Cristo y revisa tu conexión con tu propósito. Él te conectará con tu propósito de vida. Dios quiere transformar tu vida. Es bueno que mi yo mengüe para que Jesús siga creciendo en mi vida. Pero nos cuesta hacer morir nuestro yo. Por eso es importante lo de esta cita. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ten fe en Él. No te van a despersonalizar. No te van a hacer una marioneta, un títere. No, pero vas a ser formado, transformado con el carácter de Jesucristo. Vas a llegar a esa estatura del varón perfecto que se llama Jesús. Dios quiere transformar tu vida para bien, tuyo y de los demás. Dios quiere que sigas hacia adelante. Por eso yo quiero dejarte claro, propósito es eso, ir hacia adelante. Dios te está diciendo, hijo, 2020 terminó, pero hoy yo quiero darte propósito a tu vida. Hoy yo quiero levantarte, hoy quiero mostrarte hacia dónde tú tienes que caminar. Dios quiere que sigas hacia adelante. Si el año pasado no conseguiste empleo, si el año pasado no culminaste la carrera, si el año pasado sucedió algo que paralizó, que detuvo tu marcha, Dios está interesado en levantarte. Dios quiere que tú sigas hacia adelante y cumplas el propósito para lo cual Él te llamó, te dio la vida, te estableció para compartir con Él. La conexión con Dios nos lleva a una misión y esa es cumplir su propósito. ¿Cuál es tu propósito para este 2021? No solamente lo que yo espero de mí. Pregúntale a Dios, ¿cuál es tu misión? ¿Qué es lo que tú esperas que yo cumpla acá en la tierra? Eso es lo que va a hacer la conexión con Dios. Que tú cumplas su propósito. Hijo de Dios, hija de Dios. Dios está interesado en que este 2021 tú no sigas dando vueltas como lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios quiere que tú trasciendas. Dios quiere que tú vayas hacia adelante. Dios quiere que tú seas un conquistador. Dios quiere que tú seas alguien que transforme las vidas y que transforme este mundo. Pero cumple su propósito. No le tengas miedo. A veces has dudado, a veces has pensado, es que si me acerco, si me conecto más con Dios, ya no voy a cumplir mis sueños. No detengas tu marcha. No detengas tu camino. Dios te dice, conéctate conmigo para que yo te conecte con mi propósito. Él está interesado en que tú y yo cumplamos su propósito. Y esto te lo dejo para que tú
evalúes cómo está tu conexión con Dios. La primera está nítida, está al 100%. Cuando tú miras esa señal en tu Wi-Fi, en tu internet, dices, está estable, está todo bien. Pero ¿qué sucede con la última? Causa nuevamente situaciones que traen a un pavor, temor de que no tengo señal. Me quedé sin internet. Ahora Dios te pregunta, ¿cómo está tu conexión con Él? ¿Como la primera, como la última? ¿O estás ahí como la segunda, tercera, cuarta? Y con esto concluyo. Mira esas barritas, cómo están en cada uno de los Wi-Fi. Cierra tus ojos y yo quiero preguntarte algo. Si tú te has desconectado de Dios, no sé cuál será tu situación, pero si te has desconectado de Dios, te sientes estancado en tu vida, en este inicio de año, te sientes sin frutos en lo que estás haciendo, si estás desanimado y sin ganas de vivir, o aún si te sientes en crisis, Dios te dice en esta mañana, conéctate a Cristo y Él te conectará con su propósito para tu vida. Por favor, revisa cómo está tu conexión con Dios. Pregúntate cómo está tu conexión con Dios. Revísala, porque Dios quiere transformar tu vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esa sea tu conexión para este año, porque estarás conectado al Padre y conectado a tu propósito. Te agradezco, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Quedamos delante de ti, Señor, y examina nuestro corazón. Y evalúa, Señor, cómo está nuestra conexión contigo. Tú nos puedes hablar y tú nos puedes mostrar, Señor, cómo está nuestra conexión. Gracias por preocuparte por cada uno de nosotros como hijos, para no desconectarnos y mantenernos conectados contigo. Gracias, Señor, porque tu conexión es gratuita, Señor. Tu Hijo, Señor, la ganó en esa cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque tu conexión está en cualquier lugar, Señor. Y gracias, Señor, porque tu conexión es una señal estable, Señor, que no se pierde. Se mantiene siempre, Señor, al 100% tu señal. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.